Bueno, Listo. entonces pues vamos a hacer la presentación del proyecto dada por la profesora. Entonces vamos a ver las tecnologías para disminuir la viscosidad del crudo y facilitar el transporte. Eh, bueno, pues estamos los que estamos. Siguiente. Siguiente. Vale. Dana, Dime, ¿Qué siguiente, por pasa favor? ya. perdón, es que estaba diciéndole a mis papás que no hablaran tantito. Bueno, pues entonces el proyecto como tal está distribuido en introducción, planteamiento del problema, justificación del proyecto, objetivos, marco teórico, desarrollo, análisis y resultados, conclusiones y finalmente las referencias. Entonces, para empezar por la introducción, debemos tener en cuenta que en los procesos de producción o transporte de crudos, las condiciones que tenemos de operación pues deben ser ajustadas debido a que en condiciones de superficie la composición del hidrocarburo o el líquido que estemos produciendo no se mantiene constante, sino que cambia en el tiempo, perdón. Las condiciones atmosféricas también pueden pues, incurrir en las condiciones de operación del proceso. Esto genera, pues, genera una deficiencia en la operación y puede generar hasta fallas si no son controladas correctamente. Otro importante proceso dentro de este campo es el proceso de transporte del crudo pesado. Los efectos sobre la materia pueden ser significativos debido a que la composición puede variar en varios aspectos, afectando pues muchos valores para el transporte, pues como ya lo sabemos, la viscosidad y la capacidad calorífica, que son pues unas propiedades esenciales debido a que se requieren de procesos térmicos, perdón, para lograr pues, reducir los esfuerzos de fricción de los tipos coeficientes de viscosidad. Ya entrando más en materia, en Colombia, pues más exactamente en la localidad de los Llanos Orientales, en la cuenca de los Llanos Orientales, se produce aproximadamente un crudo pesado de 12.2 API que genera dificultades en su producción, refinación y transporte, desde los Llanos Orientales hasta el puerto de Coveñas. El presente proyecto se desarrolla en un tema de suma importancia en Colombia, basado en el transporte de crudos pesados con una alta viscosidad. También pues, debemos tener en cuenta una relación de costo-transporte de los llanos orientales a Coeñas para su debida refinación y comercialización, lo cual pues ve beneficiado a empresas como Ecopetrol para invertir y producir más en estas zonas que poseen características de fluidos pesados. Como el planteamiento del problema, tenemos primero la delimitación del tema, que el lugar de estudio pues será en el campo Chichimene, que se encuentra en la cuenca de los Llanos, a 50 kilómetros al sur del municipio de Villavicencio y a 12 kilómetros al sureste del municipio de Acacias del departamento de Meta. Este campo pues es el candidato a estudiar, pues ya que cuenta con crudo pesado y extra pesado. Como planteamiento es que, como mencionó mi compañero, en Colombia se caracteriza por tener crudos pesados y extrapesados, lo cual representa pues grandes problemas en la industria petrolera, ya que generan elevados costos a la hora de extraerlos o producirlos hasta superficie y pues posteriormente transportarlos para su debido tratamiento y comercialización. La herramienta de investigación que hemos usado para contextualizar más esta problemática es la lluvia de ideas, la cual se observa en la imagen adjunta. En las ramas ubicadas a la izquierda pues se encuentran los factores que se desean mejorar y en las ramas de la derecha las posibles soluciones que se pueden tener para esta problemática. Cuando tú lo consideras por población, y en Chile es el que está... Pues ya, ¿qué son los objetivos? Ah, bueno, los objetivos. Como objetivo general tenemos analizar tecnologías que ayuden a disminuir la viscosidad del crudo para facilitar su producción y transporte y obviamente pues el refinamiento. Como específicos tenemos investigar y analizar las diferentes tecnologías disponibles pues para disminuir la viscosidad del crudo
Y por último sería dar a conocer los costos-beneficios que traería esta tecnología para las compañías productoras como Ecopetrol. Bueno, la justificación de nuestro proyecto. El presente proyecto se enfoca en estudiar qué tecnología o diluyente puede optimizar los procesos de transporte de la cuenca de los Llanos Orientales al terminal marítimo de Coveñas, donde es refinado y comercializado la mayoría de crudos producidos en Colombia para un fluido de una gravedad API de 12.2 con una alta viscosidad en su composición. Bueno, marco teórico. En Colombia tenemos que el 60% aproximadamente de los hidrocarburos que producimos son pesados. El crudo pesado fluye con una menor facilidad que otro debido a sus propiedades. Por esta razón es importante transportarlo desde los campos de producción hasta la venta final o consumo en la refinería. Por este motivo es necesario realizar un tratamiento que permita modificar algunas características de del crudo, teniendo en cuenta la calidad, la oportunidad y los costos. El objetivo es retirar las fracciones de crudo pesado para convertirlo en un crudo más ligero, con el fin de que su transporte, comercialización y calidad cumplan con la normatividad especificada, ¿no? Y teniendo en cuenta también que este es un reto que a diario es muy importante dentro de la industria del transporte del crudo pesado. El crudo pesado es aquel que no se transporta a temperatura, aquel que no se mueve a temperatura ambiente. Tiene problemas de viscosidad, altos contenidos de impurezas como azufre, nitrógeno, metales, asfaltenos. Este tipo, bueno, el transporte de crudo en Colombia es un reto, como les dije ahorita, que implica grandes problemas operacionales como el incremento en las operaciones, capacidad de bombeo, incremento en costos económicos, ambientales, energéticos e incrementos en los daños por presiones muy elevadas o sobrepresiones. Teniendo en cuenta que los oleoductos son la forma más económica de transportar harto flujo de petróleo de forma subterránea, estos son compuestos por tuberías de acero o plástico con diámetros internos que oscilan entre los 30 y 20 centímetros, las cuales son enterradas en profundidades aproximadas de 1 metro. En este tipo de campos es muy importante implementar herramientas o tecnologías que nos permitan mitigar estos daños en el transporte, los cuales pues se ven obstruidos porque la composición química o la estructura del crudo requiere hacerle algunas modificaciones. Ya que este crudo, pues estos son los que se elevan la viscosidad del mismo, y el objetivo es movilizar este crudo pesado y permitir que sea llevado pues por medio de oleoductos a las plantas de procesamiento o de refinamiento. Bueno, en la parte de los reductores de viscosidad, nosotros analizamos algunos que les voy a explicar como algunas de sus aspectos más importantes. El primero es el reductor de viscosidad empleando dilusores. Pues teniendo en cuenta que la viscosidad es una propiedad fundamental en el transporte, se han encontrado diferentes alternativas que en su mayoría disminuyen costos y cumplen con las especificaciones ambientales, pues con el fin de mitigar problemas y reducir de manera eficaz la viscosidad de los crudos pesados. Este tipo de dilusores es una alternativa pues muy utilizada en la industria, la cual tiene una ventaja que es facilitar el transporte y permitiendo el flujo del crudo a temperatura ambiente. En Colombia es importante resaltar que este método lo aplican principalmente en los llanos orientales y es uno de los más utilizados. El segundo es la reducción de viscosidad con crudos livianos. Este método de reducción es de gran utilidad cuando se obtiene volúmenes de diluyentes suficientes. Es un método viable porque reduce la viscosidad del crudo pesado y facilita el bombeo al momento del transporte. Pero este método presenta algunas limitaciones, como puede ser la compatibilidad con asfaltenos, reducción de capacidad de flujo a través de los oleoductos, porque se necesita contar con un volumen mayor o igual a 30% de volumen de diluyente. Y es una alternativa muy costosa.
El otro es el reducción de viscosidad con nafta. Pues la nafta es un derivado muy utilizado como método de reducción de viscosidad por sus propiedades y es empleado como diluyente en procesos industriales. Es como uno de los más utilizados. La nafta actúa como diluyente o adelgazante, lo que permite el óptimo transporte de crudos pesados, además que posee una gran compatibilidad con los asfaltenos. Este método de reducción también presenta limitaciones como altos costos, disminución en la capacidad de flujo de crudo a través del oleoducto y disponibilidad, ya que algunas reservas de crudo pesado están localizadas en áreas remotas. Bueno, en la parte de reductores de viscosidad, en la industria del petróleo se cuentan con distintos problemas en cada etapa. En el caso del campo Chichimene, tiene una gravedad API de 9 grados y esta varía según la producción y según las condiciones que tiene el pozo. Entonces la viscosidad se va a ver alterada. Esta puede variar entre 390 centipoise hasta 798. En superficie sufre cambios físico-químicos, los cuales se ven afectados directamente, en los cuales se ve directamente afectada la viscosidad. Por eso es tan importante la implementación de productos químicos para elevar, para alterar las propiedades del crudo y poder mejorar la producción. Con esto lo que se hace es implementar estos productos químicos. Son insumos que son compatibles con el crudo para poder, asimismo, poder lograr estos cambios dentro de la composición. Voy yo. Bueno, tenemos los mejoradores de flujo base-agua, que pues lo mismo que estaba hablando Dana. Tenemos ese tipo de reductor, el cual funciona al mezclar surfactantes, los cuales estos se clasifican en aniónicos, no aniónicos y cosurfactantes. Bueno, pues estos tienen la función de disminuir la fricción que tiene el crudo con las tuberías y el desplazamiento al bombearlo por medio de las emulsiones de tipo agua, de tipo aceite-agua. Ese tipo de emulsión consiste en que el crudo se mantenga en una fase dispersa y el agua en una fase continua. Quien va a desplazar el crudo es la fase continua, o sea, el agua, para facilitar su desplazamiento. Los tensoactivos cumplen un papel importante pues en el proceso, ya que generan cambios en la tensión superficial. En este caso, los no aniónicos tienen los cambios debido a que se encuentran en grupos hidrofílicos. Tenemos los mejoradores de flujo base-aceite. Estos reductores base-aceite es la mezcla de tensoactivos, los cuales su función es disolver al mezclar los reductores base-aceite con el crudo pesado. Bueno, estos actúan disminuyendo su viscosidad de manera gradual y se deben considerar el tamaño y la distribución de las gotas, debido a que las pruebas que se realizan brindan información en la estabilidad y en la emulsión. La composición del crudo puede afectar la emulsión debido a que contiene salinidad y puede afectar el pH. Para asegurar que no afecta en el proceso de producción, se encarga de estudiar los insumos químicos que se van a agregar a la mezcla para que no haya un proceso de separación y que la fase continua sea el agua. ¿Quién sigue? ¿Te vuelves un momento, por favor? Como sabemos, con el pasar de los días o del tiempo, presentamos, digamos, nuevos avances tecnológicos. Entre esos está el uso de la nanotecnología, que con esto, digamos, se están desarrollando diversos materiales, dispositivos con características mejoradas, herramientas y ciertas características especiales que no coinciden con las tecnologías convencionales. Las nanopartículas pueden reducir la viscosidad del crudo y alterar la humectabilidad para mejorar su movilidad y, por lo tanto, la capacidad de extracción. Puedes continuar. Entre esos tenemos nanometales para la reducción de la viscosidad. El efecto de las nanopartículas de metal en las propiedades del crudo mejoran la recuperación de este. Tenemos dos autores, Clark y Fan, que concluyeron que catalizar las reacciones termólisis, hago un paréntesis del agua, digamos que aquí es cuando, digamos, termólisis es la reacción es la reacción en la que un compuesto se separa, digamos, en al menos otras dos,
cuando se somete a un aumento de la temperatura. Entonces, por partículas de metal es la principal contribución en el proceso de reducción de la viscosidad. Existen diferentes compuestos de metal de diferentes tamaños, entre los cuales se encuentra el hierro, el óxido de hierro, el níquel, el cobre y el óxido de cobre. También hay nanopartículas derivadas de los óxidos de metales que absorben asfaltenos de los crudos pesados y ayudando así pues, a reducir la viscosidad del crudo. Tenemos también nanopartículas de tensioactivos, viscoelásticos. Los tensioactivos se organizan estructuralmente para formar micelas similares a varillas que aumentan la viscosidad del fluido. Sin embargo, las altas fugas de fluido y las bajas viscosidades a temperaturas elevadas han limitado los fluidos BES. Por esto, se introdujo la nanotecnología para mantener la viscosidad a altas temperaturas y pues así controlar la pérdida de líquido BES sin generar daño en la formación. También las nanopartículas estudiadas son cristales inorgánicos de 35 milímetros que muestran morfología superficial única y pues reactividad superficial. Estas partículas de escala nanométrica se asocian con las micelas BES a través de la quimio y la atracción de la carga superficial para estabilizar la viscosidad del fluido. Cuando los interruptores internos se utilizan para romper las micelas del BES, el fluido perderá su viscosidad dramáticamente y la torta de pseudofiltro se romperá en salmuera y pues en nanopartículas. Debido a que las partículas, son lo suficiente pequeñas como para pasar a través de la garganta de los poros de las formaciones productoras y pues así serán fluidas, digamos, de vuelta con los pozos productores y pues no se generará ningún daño. Perdón. Perdón. Sí, Camila. Tranqui. Cambia, por favor. Digamos que el desarrollo para este proyecto, pues la tecnología escogida para reducir la viscosidad del crudo son mejoradores de flujo, ya que se cuenta con un artículo pues, de investigación donde han implementado estos mejoradores de flujo en pozos con crudos pesados teniendo éxito y pues asimismo en las pruebas de laboratorio pues garantizan una mejora en la producción y pues en el transporte del crudo. Algunos beneficios de usar estos mejoradores de flujo es que incrementa la productividad de los pozos, reducción de viscosidad de crudo pesado y pues extrapesado, no existe daño en elastómeros, el producto se integra completamente al crudo y sirve como producto de limpieza y por último la reducción de contrapresiones incrementa la capacidad de transporte. Los productos químicos usados tienen surfactantes que logran formar emulsiones inversas tipo OW, que como sabemos, cuando hablamos, digamos, de una emulsión inversa, es que tenemos una fase dispersa, donde, digamos, normalmente se contiene el agua, y pues la fase continua, que más o menos es grasa o aceite, que eso lo va a explicar más adelante mi compañero Alejandro. Entonces, la fase continua, pues logrando así, digamos, que transportar con facilidad el aceite. Además, es importante resaltar que los mejoradores se clasifican en dos tipos. El primero es base agua y el segundo es base aceite. Al momento de seleccionar o diseñar un mejorador de flujo, se deben de tomar en cuenta algunos parámetros como por ejemplo el tamaño y distribución de la gota. Estas características son muy importantes ya que dará mucha información en relación a la estabilidad de la emulsión y pues asimismo se debe tener en cuenta que la efectividad del surfactante no sea afectada por el pH ni la salinidad del crudo a tratar. También hay que considerar que los equipos de inyección usados en campo dependerán de las condiciones e infraestructura que tengan. Y a continuación, pues voy a nombrar algunos equipos o materiales que se necesitan para realizar las pruebas del laboratorio, en las cuales tenemos el viscosímetro, pues que es el equipo que usualmente se utiliza para medir el comportamiento de la viscosidad, el conductímetro, que es usado para medir algunos parámetros del agua externa o pues adicionada al crudo, el termómetro, este debe estar pues muy bien calibrado, ya que la viscosidad varía de manera pues exponencial con la temperatura, pipetas, pues recipientes los que sean necesarios para el trasvasado de las muestras y un equipo de centrífuga para la determinación del corte de agua. ¿Continúas, por favor? Aquí ya tenemos como algunos pasos o una ruta estratégica para la aplicación de estos mejoradores de flujo. Entonces, lo primero y lo más importante es contar pues con ingenieros que tengan experiencia combinada en el área del campo como en el laboratorio,
ya que serán aquellos quienes deberán de seleccionar los tipos de químicos adecuados para aplicar en cada punto. Y voy a describir algunos de los pasos que, digamos, el ingeniero deberá seguir para, pues, evaluar así los criterios de selección y optimización durante la aplicación de este producto o surfactante o químico o mejoradores. Entonces, el primero es que el levantamiento de variables operativas y toma de muestras, pues estos son los primeros datos que deben tomarse en sitio durante la visita al campo para evaluar y conocer el estatus actual del punto a tratar. El segundo es el histórico de datos. Pues esto que es muy importante conocer esta información, debido a que nos mostrará una fotografía de la operación y comportamiento del pozo hasta la actualidad. Tercero es la formulación en el laboratorio, pues así el ingeniero químico debe conocer muy bien pues, los parámetros y características de la muestra para poder seleccionar los productos y pues asimismo aplicarlos y evaluarlos y de manera eficiente pues previa al laboratorio. El cuarto es instalación de equipos y puesta en marcha. La capacidad y característica de los equipos debe seleccionarse en función de la infraestructura, como les comentaba anteriormente, al tipo y pues al gasto del mejorador de flujo a inyectar. Y por último tenemos el monitoreo y evaluación continua. Este es el seguimiento operativo que nos mostrará el comportamiento del pozo, como el tratamiento químico y nos dará, digamos, la pauta para tomar decisiones y pues asimismo llevar a cabo los ajustes necesarios tanto en la química inyectada como en las condiciones operativas. Digamos que por último, cabe recalcar que pues, es muy importante conocer y pues registrar cada una de las condiciones operativas del pozo, pues antes de iniciar con el tratamiento químico, pues ya que una vez que esté inyectado, pues se mejorará pues las condiciones del crudo, pues lo cual puede ocasionar un pequeño aligeramiento pues en la columna del pozo o algunas caídas de presión en las líneas de descarga. Y por esto es aquí donde se ven cómo ajustar las condiciones operativas, pues para un mejor control en la calidad del crudo y pues en la producción, pues logrando asimismo la optimización de este. Alejo. Perdón. Bueno, en el análisis de los resultados, bueno, se realizaron pruebas en el campo Ébano en México. Pues bueno, este fue el campo que nosotros escogimos, que es donde aplicaron los mejoradores de flujo base agua y base aceite, y donde tuvieron una alta efectividad debido a las características y propiedades que tiene el campo con el campo Chichimena. ¿Sí? Entonces, pues bueno, las características que tiene el campo son unas características que tienen unos grados API de 8 a 16, cuenta con una temperatura de 25 grados y una viscosidad de 7000 centipoise. Bueno, se hicieron los análisis, primero los análisis en base agua, ¿cierto? Con distintas concentraciones con los surfactantes. Entonces, pues bueno, las pruebas de laboratorio que se realizaron con un mejorador de flujo base agua, la viscosidad obtenida del crudo tiene como un resultado un crecimiento exponencial, o sea, es favorable a medida que se van realizando las pruebas. Esto aumenta sistemáticamente. La concentración de los agentes surfactantes al crudo, una vez tenemos como resultado una emulsión inversa, aceite-agua, y es estable, digamos, reducir de manera favorable la fricción que tiene el crudo. Esto se mantiene de manera permanente, pues hasta llegar al proceso de la deshidratación donde son separados, ¿sí? Entonces, pues en la tabla vemos pues las concentraciones de los surfactantes y pues las muestras de los crudos que se tomaron a una temperatura de 25, que es la inicial, ¿cierto? Pero una vez se realizaron las pruebas, fueron arrojando distintas viscosidades con una temperatura de 30 grados. Y esto, colocándolo en una gráfica, no es una vaina exponencial, y así es viable para el pozo, para ese tipo de pozo. Entonces, puedes pasar la diapositiva, Camilo. Listo. En el análisis de los resultados de los mejoradores de flujo base aceite, bueno, el flujo base aceite nos arrojan que al momento de reducir la viscosidad es de manera lineal, o sea, es más pausada. No es tan efectiva como el base agua debido pues, a base. Y también debido a pues, la relación que tiene, que es aceite y crudo, ¿no? Teniendo en cuenta que esto puede variar debido a las propiedades y características del crudo. Algo importante de resaltar es que puede variar cuando hay presencia de emulsiones en el crudo.
y eso puede afectar la estabilidad de la mezcla. O sea, no hay una completa hoy esto pues en la mezcla, y esto puede afectar la sustancia de la mezcla. Pues aquí pues vemos la tabla, vemos las concentraciones a las que se hicieron, que son diferentes, y ahí dieron las viscosidades. Entonces pues no fueron muy favorables pues en el caso del base aceite, ¿no? ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, teniendo pues en el análisis de los resultados y pues unas imágenes que tenemos, en la imagen se puede observar en la primera, antes de efectuar el procedimiento de los mejoradores base agua, porque ya que ya escogimos que es base agua, ¿no? En la otra imagen tenemos pues que ya tiene una mejor facilidad de desplazarse el fluido dentro del vaso, que eso es lo que se requiere, ayudar a la tensión superficial para que se pueda desplazar con mayor facilidad. ¿Puedes cambiar, por favor? Ok. Bueno, pues ya yendo al tema, pues se hizo pues una comparación de los pozos donde se realizan un proceso de mejoramiento de flujo en el campo de Habana, que es en México efectivamente, y pues se hizo como una comparación de México con unos campos y de Chichimeno. Bueno, pues acá tenemos en el campo de Habano de México tenemos unos grados API de 8 a 16. En el campo que nosotros tenemos es de 8 a 20, pues sí se asocia y cumple como con las características, está como en los rangos, tiene una viscosidad de 8.500 centipoise y Chichimeme tiene una viscosidad de 27.000 centipoise. Una temperatura de 25 grados centígrados y Chichimene pues de 48, así ya se le fue a la mano. Tenemos el pozo en Veracruz, que tiene un rango pues igual de 8 a 16, que es del mismo campo. Y el pozo Soul 64 es de 8.4 a 20. Tiene una viscosidad el campo Veracruz de 18.000 centipoise. El pozo Soul tiene una viscosidad de 755.000 centipoise. Y la temperatura es de 25 grados centígrados y 42. Bueno, pues hay que ¿Tanto tener algo así en o cuenta. se fue un cero? Yo creo que se me fue un cero y estoy hablando mucha paja, pero sí se me fue un cero. Bueno, qué pena ahí por el... bueno, hay que tener algo en cuenta que para realizar este estudio, pues en Colombia, hay que tener en cuenta pues las características del crudo, ¿cierto? Las condiciones operacionales, la infraestructura, los mecanismos que se están operando para extraer el crudo, pues para que todo cumpla y pues eso ya es un estudio muy a fondo, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, pues acá los análisis de los resultados en la producción que tenía el campo de México, bueno, se arroja que, bueno, no voy a leer eso, lo voy a explicar tú. Bueno, aquí en la gráfica tenemos pues los días sin el tratamiento antes de iniciar, pues tiene una producción, una presión de descarga de 32, o sea, es alta, ¿cierto? Y una producción baja. Cuando se inicia el proceso de los mejoradores de flujo base agua, debe darse la aumenta la producción de carga. Entonces, pues, esto significa pues, efectivo, que es con las características. Pues, Alejandro, tú te estás moviendo. Sí, eso te iba a decir. No se escucha. ¿Se escucha como si me estuviera moviendo? No. Se escucha lejos, se escucha cerca. O sea, puedes repetir días con tratamiento. En la misma ahí es que tenía el celular un poco Sí, ahí esa misma lámina. Ya entendimos que la presión de descarga es alta y la producción es baja. Pues una vez se inicia, Dan, creo que es tu micrófono. ¿Me escucha ahí o no? ¿Me escucha? Me pongo yo a hablar y no me escuchan. Hola, a ver. ¿Qué, ahora sí o no? Bueno, Hágale. listo, entonces. Bueno, les estaba explicando, entonces, pues,
pues tenemos los datos y las presiones antes de iniciar el tratamiento, pues los días sin tratamiento, pues vemos que es una producción baja y pues tenemos una presión de descarga alta, ¿no? Una vez pues inicia el tratamiento de los mejoradores de flujo base agua, pues que fue el que se escogió, aumenta drásticamente pues la producción. Entonces pues vemos que la producción aumentó de 18.000 barriles por día a 59.000 barriles por día. Pues viendo eso, pues obviamente pues justifica pues utilizar el método en Colombia, pues obviamente teniendo pues que son características similares eh, y pues que se tendría que hacer un estudio acá en Colombia para poderlo implementar, ¿no? Entonces pues según lo que hicieron esta empresa, lo que hizo, sí justifica pues utilizarlo. Y ya, y ajá. Bueno, ya para concluir, como lo dijo mi compañero Alejandro, pues al analizar las múltiples técnicas usadas para la disminución de la viscosidad en campos petroleros con crudos pesados, se puede concluir que pues la más acertada y óptima y eficiente son los reductores, perdón, los mejoradores de viscosidad, creo que es base agua, que es implementado en crudos entre 8 y 16 API. Como lo decía Alejandro, en los llanos orientales se manejan pues hidrocarburos con 12.2 API. De esta manera se reconoce que se encuentra dentro del rango de aplicabilidad de este mejorador. Perdón. La viscosidad de estos crudos es mayor a 10.000 centipoise, que es una especificación dentro de esta técnica de mejoramiento, perdón, de viscosidad. Y el reductor o mejorador de viscosidad, base agua, perdón, tiene un comportamiento lineal, pero esto pues obviamente varía de acuerdo a las características, lo que decía Alejandro, pues son muy similares. Em, por ejemplo, una variable muy importante a tener en cuenta es la presencia de emulsiones, que pues puede cambiar todo el proceso. Em, Como segunda, en esta técnica se puede esperar incrementos en la producción y hasta el triple, debido a que esta mezcla con agua para ser inyectada y lograr la emulsión aceite-agua, el volumen que se inyecta está entre el 10 y 15% sobre la producción total del pozo. Esto genera que haya una disminución de la presión en la línea de descarga y aumentando la producción diaria, perdón, que era lo que explicaba Alejandro en la gráfica. Y finalmente, pues se puede observar un costo-beneficio en pozos que implementan este reductor, cumpliendo pues claramente las especificaciones de aplicación tales como presión, viscosidad, grados API, entre otros, puesto que al disminuir pues la viscosidad y aumentar la producción neta, el pozo tendrá un aumento en la producción diaria y por ende habrá un aumento en las ventas de este a terceros, costeando la compra y aplicación de este reductor. En cuanto al transporte, se hará de forma óptima y eficiente, disminuyendo tiempos perdidos en la producción y transporte de los llanos orientales a Coveñas para su debida refinación y comercialización. Siguiente. Eso es todo. Ahí están pues las referencias que tomamos. Bueno, tengo una pregunta. Efectivamente hay yacimientos o campos que hacen la creación de emulsión para transportar sus crudos. Por ejemplo, en los llanos es muy común producir con alto corte porque el yacimiento mismo tiene agua, o sea, tiene un alto corte de agua. Y se trata de que se forme la emulsión justamente para que esa capacidad que tiene el agua de fluir arrastre lo que sería el crudo y luego en superficie se separa y se hace todo el proceso. Tiene razón Alejandro, pero yo no sé si en Chichimene, no estoy segura cuál es la producción de agua en Chichimene. ¿Alguien sabe? Alejo, en el documento que tú tienes ahí está.
Espérate, ya miro. No nos vas a corchar, profe, espérate. Ah, de hecho, una de las razones que a veces se les olvida a los operadores que justamente el agua hace ese efecto de emulsión, pero puede haber cambios en los picos de la emulsión donde la viscosidad se invierte. Entonces la idea no es que se invierta y que el petróleo sea el medio continuo y el agua sea el medio discontinuo en este caso. Siempre es preferible que el medio continuo sea el agua para que con su movilidad y arrastre pueda llevar el petróleo consigo. Eso es lo que busca la emulsión. La Profe, emulsión es una fase continua, una fase dispersa. Entonces lograr que el crudo en este caso sea la fase dispersa y que el carro donde me voy a transportar sea el agua. Dime, Alejandro. profe, pues según la información que yo tengo de los pozos, acá tengo un pozo 140, me dice que la producción de agua es de 1.595 barriles por día. ¿Y de petróleo? De petróleo tenemos, de aceite tenemos 731. El O mayor sea sí. que es mucho mayor, es el doble del petróleo. Y claro, Entonces, claro, esos dos entonces, suman y ¿cuánto? el total del fluido, y el total del fluido es de Total 2.396. fluido, 2.396, de los cuales, ¿cuánto es Perdón, de dos agua? mil trescientos veintiséis De agua tenemos 1.595. 1.595 entre 2.326. 68.5 corte de agua. Sí, sí, podría ser. Se Por- podría proponer como método, claro, presentando toda una serie de estudios. O sea, aquí estamos nosotros especulando, como quien dice, pero Sí, sí claro. podría ser una propuesta proponer que el mejorador sea base agua y que esa agua efectivamente cree un medio continuo y que el crudo sea la fase dispersa. Sí, profe. Bien, muchacho. Me gustó mucho su exposición. Me gustó que evaluaran todos los métodos, los mejoradores que hay actualmente y bueno, y que hayan propuesto una alternativa. Esa es la idea. La idea es que desarrollemos ese instinto de proponer soluciones porque para eso somos ingenieros. O sea, los ingenieros, los problemas tratamos de darle solución. No es como el que estudia matemática pura, que es justamente la aplicación, ni siquiera la aplicación, es ir a la matemática y establecer un modelo matemático. Esa es la gran diferencia que tenemos con los ingenieros, con los físicos, con los químicos, con los matemáticos que estudian la ciencia pura. Nosotros utilizamos la ciencia para aplicarla. Y la forma de aplicarla es dando soluciones a problemas reales. Entonces, eso es lo que se quería con este ejercicio del proyecto final y bueno, ya con esto finalizamos lo que sería la asignatura. Yo subo esta semana las notas, ya esta es nuestra última sesión y espero vernos el semestre que viene. A María Camila que le vaya muy bien en su sustentación de proyecto integrador. Y bueno, nos Gracias, seguimos profe. viendo en la universidad. Igual a ti, Alejandro, ¿tú también tienes sustentación No, profe. para el semestre que viene? Yes. Ah, bueno. Entonces, nos vemos el semestre que viene, que pasen unas felices vacaciones y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa con respecto a la nota, yo voy a estar con el correo pendiente, el correo, si tienen alguna duda o pregunta. Vale, profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿El otro Bueno, semestre si van a dime. iniciar con clases presenciales? Sí, bueno, la idea es un poco, ¿Loca? no totales, o sea, no presenciales, todo el mundo venga, no.
porque hay que cumplir unas normas de bioseguridad. Entonces, las normas de bioseguridad es que cada quien esté distante 2.5 metros. Entonces, la universidad tiene que programar todo su espacio físico en función de cumplir las normas de bioseguridad, de que a la entrada se provea de elementos de desinfección, el uso del agua, el jabón, el agua, todos los baños deben estar equipados para que al menos cada 2 horas nos lavemos las manos, o al menos, no sé, 1 hora, no sé cuánto tiempo. Y esa serie de normas, esa serie de pasos va a llevar un tiempito poderlas ejecutar y poderlas establecer. Entonces, lo que se ha pensado, lo que ha planteado las directivas, el rector, es que se haga justamente no una apertura total, sino que básicamente aquellas asignaturas que tienen pocos estudiantes las podamos hacer presencial, mientras que las asignaturas que tienen una cantidad de estudiantes sí sean virtuales. O sea, tener como la modalidad mixta, presencial y virtual. La complicación es para las que programan, o sea, las coordinadoras que hacen la programación, porque obviamente si Alejandro tiene una asignatura, la próxima no puede ser virtual, o sea, tienen que compaginar lo que serían la virtualidad y la presencialidad para que no en un mismo día tenga un estudiante una asignatura virtual y después a las 2 horas tenga una presencial. Entonces eso va a ser un reto para las coordinadoras, establecer los horarios, las asignaturas, pero por lo pronto la información que nosotros nos han dado es que va a ser una apertura no total, sino una apertura parcial. Asignaturas con pocas personas que puedan estar en un distanciamiento de 2.5 metros cada una, se van a abrir presencial, mientras que las asignaturas que tengan 10, 15 personas es más difícil mantener el 2,5 y por lo tanto esas irían en forma virtual. Sí, contestada tu pregunta, Alejandro. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, buenas vacaciones en cuarentena, pero bueno, traten de estar conectados a las redes. SPI está lanzando una serie de cursos muy interesantes, muy bueno. Acuérdense que esos cursos no tienen, bueno, al menos el que yo sepa, no tienen, no se paga, son gratuitos. Y aparte lo mantienen a uno como en el medio, porque acuérdense que uno se va de vacaciones y se olvida, y porque a mí no me dijeron de ese curso, y resulta que los cursos sí se abren, pero si uno se desconecta, obviamente no se van no llegan por osmosis, no llegan por... Pero traten de aprovechar el tiempo, los que van en proyecto, los que vayan a proyecto, aprovechen estos meses para empezar a buscar referencias. Miren que ahora la dirección de investigación está muy exigente con las referencias, no pueden ser referencias tomadas de cualquier blog petrolero, que si de academy.edu, incluso ya están hasta cuestionando las tesis de pregrado de otras universidades, que si de la UIS, que si de la América, ya no la está aceptando como referencia. Entonces tienen todos los recursos de Juan Petro, aprovechen Juan Petro, que mucha gente quisiera, aunque sea leerse un paper porque cuestan $8, pero ustedes lo tienen gratuito. Entonces aprovechen toda esa información, repositorio de información que hay allí, porque es una referencia válida que acepta dirección de investigación, y porque además también pueden enriquecer mucho su proyecto con los temas que allí están. Entonces, no los demoro más, que pasen buena noche y nos vemos el semestre que viene, si Dios quiere. Bueno, profe, gracias. Que esté Gracias, profe. Bueno, Gracias, chao profe. Hasta María luego. Camila, chao Chao, Andrés, profe. chao Gracias. Chao, Dana, profe, que estés chao muy bien, gracias, Alejandro. profe. Chao a todos, se cuidan. Hablamos. Alejandro, mañana, Sí, el profe. examen. Bueno, Sí, profe. ok. Bueno, ¿A qué horas? bueno, chao. No te dije, ¿te dije en la mañana o en la tarde?
No, no me dijiste nada, me dijiste mañana. Listo y sin falta. Eh, ¿En la tarde? es que tengo reunión a las 3. En la tarde puede ser a las 2. Sí, a las 2, no hay problema. Bueno, ok. Listo, profe. Dale, Ay, entonces profe, nos vemos mañana. nos Dime. puse muy bien, profe. Deberías de aplazar el parcial. No, no, Profe, yo propuse todo en la exposición. no, está bien, pero ese es tu trabajo, o sea, pues, o sea, es como si yo me autofelicitara por ser docente. Ay, qué bien, eres docente. No, ese es tu trabajo de estudiante. Ay, profe, bueno, ¿y cuántas preguntas? Profe, aclara el tema. Las preguntas que van a salir, pues como yo inicié tarde, están en las diapositivas que tú nos enviaste, pues para Sí, estudiarlas, ¿no? Obviamente. sí, ajá, Entonces, sí, pues, son yo cualquier de cosa que escribo, profe, selección simple, ¿múltiple? Ah, ok. Profe, pero simple. igualmente yo te voy a escribir, digo, profe, estas entraron, o sea, del primer corte, ¿no? Ujú, Ah, sí, ok, vale. sí. Profe, muchas gracias. Ay, profe, Bueno, también te quería decir, chao. es que en el segundo Dime. corte, profe, es que yo te envié uno de los últimos trabajos, pero tú no Ujú. me lo calificaste. Bueno, yo reviso a ver. Igualmente yo lo voy a Sí, tomar vi que me pantalla y te llegó lo un envío. poquito tarde. Ay, profe, era el domingo y te lo envié a la madrugada, que fue lo más chistoso. Bueno, bueno, yo lo Listo, profe. reviso. Bueno, vale, profe, Bueno, muchas gracias. Que estés bien, chao. profe. Igual, Esperando a ver cómo nos va. seguro.